punto de partida metodológico del proyecto MOVEP era sobre todo intentar partir de las imágenes para llegar a algún tipo de discurso, ¿no? Y en ese orden de cosas, por ejemplo, ha sido muy relevante cómo ciertas figuras de la iconografía, y sobre todo historiadores contemporáneos como Carlo Ginzburg, ¿no?, hablan del concepto de coyuntura. Es decir, cómo las circunstancias históricas se imprimen sobre la imagen y no colapsan toda la transmisión, lo que podríamos denominar las supervivencias de los gestos, de los elementos iconográficos y de los motivos anteriores, sino que por el contrario las catalizan, les dan forma, ¿no? Carlo Ginzburg, por ejemplo, en su libro Paura, Reverencia, Terror, Miedo, Reverencia, Terror, habla en concreto de un lienzo muy conocido, el Marat de David, ¿no?, quizá el lienzo más conocido de la Revolución Francesa, donde vemos la figura yaciente en la bañera con el brazo caído, ¿no? Ese brazo en una posición expiatoria, entendemos rápidamente que nos habla de una persona fallecida, pero es que además lo conecta con la figura crística de alguien en un descendimiento de la cruz, ¿no? Esa idea de ver cómo los elementos concretos articulaban un discurso que permitía entrar dentro de la imagen todas esas supervivencias, para nosotros era clave. En ese orden de cosas, el procedimiento que hemos hecho ha sido en realidad emular las lógicas de Avi Warburg, partir de la creación de un atlas muy extenso, ¿no? El procedimiento de trabajo fue sobre todo el de un vaciado absolutamente exhaustivo de diarios, sobre todo de la prensa española, a través de 3 diarios esenciales, El País, La Vanguardia y El Mundo, que eran los que identificamos con una mayor tirada si dejamos de lado algunos de los diarios deportivos, ¿no?, y entradillas de los informativos de televisión española, ¿no?, hasta el punto de que completamos un total de más de 8.000 portadas de diarios en el periodo recorrido, que ahora explicaré cuál fue y por qué razones, y aproximadamente unas 12.000, algo más de 12.000 entradillas, esas pequeñas entradas, esos openings que hay en los informativos que resumen, aglutinan toda la información del día, ¿no? La lógica fue la de construir un gran atlas, igual que el que hemos comentado con respecto a Avi Warburg, que nos permitiese constelar verdaderamente los grandes iconos, los grandes motivos dentro de los ámbitos que hemos comentado, que vertebraban el proceso de negociación de la esfera pública, no ya en España, sino en el mundo. Nuestra idea fue convertir a España simplemente en un espacio de recepción a través de la prensa española. Ese es el espacio de mediación. Pero el alcance de toda la información era obviamente mundial, ¿no? Tomamos como punto de partida ese material, esas 20.000 imágenes, entre 2011 y 2017. Estas fechas no nos parecieron casuales, es decir, no fueron establecidas a partir únicamente de una conveniencia más o menos histórica, sino que, sobre todo, 2011 nos parece una fecha clave, ¿no? Del mismo modo que podríamos decir que en cuanto a dispositivos de imagen electrónica, 2005-2006 es una fractura esencial porque introduce el smartphone táctil, ¿no?, a través del iPhone, e introduce ese recurso que es el scroll infinito, ¿no?, inventado por Aja Raskin, que nos cambia totalmente la percepción de las imágenes y de nuestra relación emocional con las imágenes. El 2011 es un momento clave por varias razones. En primer lugar, aunque ya existía Twitter, es el gran momento del auge de Twitter, es el inicio de los selfies utilizados en campañas de tipo político, es también un momento en que tienen lugar movimientos como Occupy Wall Street o el 15M en España, ¿no?, con el subsiguiente nacimiento de Podemos. Es un momento muy curioso desde el punto de vista del empoderamiento popular a través de todo lo que comporta las primaveras árabes, ¿no?, y la utilización de las redes y de las formas de autorrepresentación, que es algo que nos interesaba sobremanera, ¿no?, cómo el pueblo, la colectividad se autorrepresenta y se pone en escena en las redes para ganar poder, para intentar cambiar regímenes, que ese era uno de los propósitos iniciales que naturalmente naufragó en la mayor parte de los casos. Y también era un momento en que ocurrieron cosas quizá más contingentes, más concretas, pero que cambiaron totalmente el espectro de las representaciones y la emotividad de las representaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la represión contra las Pussy Riot en su manifestación, en su performance, ¿no?, en un espacio religioso, en el caso ruso, o estoy pensando sobre todo en la no representación de la muerte de Bin Laden, ¿no?, donde en lugar de tener esas imágenes de toda una persecución que había comenzado con los atentados en las Torres Gemelas, sin embargo, únicamente tuvimos la imagen de la sala de control de la operación que llevó a cabo la eliminación, el asesinato de Bin Laden, ¿no? Hay toda una serie de elementos que convergen
para cambiar el espacio representativo en 2011 y, digamos, en ese arco detectamos también unas singularidades, unos cambios que en la relación entre las representaciones en los medios, las redes, las reapropiaciones de la gente, los mashups, los GIFs, etcétera, reconfiguran totalmente el espacio relacional de las imágenes. Con los casi 20.000 documentos que constituyen el corpus central sobre el que trabajamos, sin dejar de relacionarlos en ningún momento con otras formas visuales que nos interesaban, hicimos un sistema de etiquetado verdaderamente prolijo, ¿no? Primero por ámbitos y luego por la selección de toda una serie de motivos visuales en cada ámbito, que eran bastantes, es decir, estamos hablando prácticamente de entre 60 y 100 motivos esenciales que fueron los que vertebraron todo el procedimiento, ¿no? Es a partir de este corpus y de este atlas totalmente navegable, es decir, podíamos ir a buscar un determinado motivo, pues por ejemplo, el derribo de la estatua del dictador, ¿no? Podíamos entrar dentro del atlas, buscarlo y rastrear el número de portadas que nos salían con esta imagen y el número de entradillas que aparecían dentro de los openings de los informativos de televisión con estas características, lo cual se convirtió en una herramienta absolutamente crucial, no solo para determinar que será el punto de partida, la construcción de la esfera pública y las formas emotivas de representación de la recepción de la prensa y los medios de información españoles desde 2011 a 2017, sino para ir más allá, que era nuestro propósito de fondo, intentando definir un nuevo espacio metodológico hasta cierto punto, en el que se complementase la iconografía con la filosofía política, con otras formas de aproximación como la semiótica con la cual nos enfrentábamos, nos confrontábamos con muchas de estas imágenes, o los production studies. Es decir, una de las cosas que más nos interesaban en el proyecto era el trabajo de las imágenes. ¿Quién hace estas imágenes? ¿Hasta qué punto es consciente de los iconos que vertebran y los motivos que vertebran estas imágenes? Y sobre todo, ¿hasta qué punto es controlable el elemento o la recepción emocional de esas imágenes? En las lógicas diarias de la prensa, por ejemplo, o de la televisión, ¿alguien está pensando exactamente si aquella fotografía representa una pietà o los modos de distancia que aparecen, por ejemplo, en un líder político en su relación con otro? Evidentemente, sabemos que es un tipo de conciencia expandida y de equipo, es un proceso de negociación entre determinadas instancias como puedan ser gabinetes de protocolo, gabinetes políticos por una parte, el fotógrafo o la fotógrafa concreto que toma esa fotografía, la redacción, y desde luego la recepción, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez más el consumidor es ante todo un prosumer, es decir, alguien que está interviniendo sobre el material original. Vuelvo un instante sobre Avi Warburg para señalar que quizá lo que decía Warburg, y es parte de la herencia que nosotros hemos querido tomar, ¿no? Es que lo importante con respecto a las imágenes era su recepción. ¿Qué pasa en los receptores de las imágenes? ¿Qué pasa en nosotros cuando estamos ante unas imágenes? ¿Cómo podemos interrogarlas? ¿Hasta qué punto la omisión, por ejemplo, del asesinato de Bin Laden, o hasta qué punto la mostración o no de un determinado fenómeno altera nuestra percepción y nuestra participación emocional en ello? Un ejemplo claro de las lógicas representativas es la cuestión del inicio de la pandemia del COVID, que coincidió con dos epidemias, una de dengue y otra de sarampión en Latinoamérica y en África, y estas no tuvieron prácticamente espacio representativo dentro de la prensa y de los medios de comunicación masivos en Occidente. Sin embargo, cuando uno buscaba en ciertos buscadores aparecían imágenes, desde luego porque era algo que estaba sucediendo y salía en determinados medios informativos locales, con singularidades, ¿no? Singularidades que nos hacían ver cómo, por ejemplo, la representación del cadáver en el caso de las pandemias latinoamericana y africana en aquel momento era común, era habitual, o incluso de las personas sufrientes, mientras que en el caso occidental en ningún caso aparecía un cadáver, y menos aún en su medio íntimo. De hecho, hay una portada, una única portada, que fue muy polémica durante la pandemia en el mundo, que representó un cadáver de COVID-19 en su espacio doméstico, que evidentemente seguramente vulneraba muchos aspectos éticos, pero que nos lleva a pensar sobre todo cómo quizá una de las cosas que nos ha permitido visibilizar tanto el Atlas como nuestro procedimiento de vaciado de imágenes de prensa y de entradillas de informativos
y la correlación que todo este material establecía con referentes iconográficos y con nuestro modo de estudiar las supervivencias iconográficas, era la cuestión de la infra y la sobrerepresentación, ¿no? Cómo ciertos fenómenos suceden y están infrarrepresentados, apenas comparecen, mientras que otros son objeto de una inflación, ¿no? Ocupan prácticamente el espacio. Es ahí donde siempre volvemos a una polémica, a una disyuntiva esencial. Podemos decir que la idea de esfera pública, tal como la concibió Habermas, ¿no?, en función de diferentes instancias de negociación con los medios de comunicación en el centro, ha cambiado, ha mutado, pero no obstante se sostiene a través quizá de un nuevo espacio que no es propiamente un medio de comunicación, pero que son los buscadores y que son las lógicas algorítmicas. Como durante el tiempo de la investigación, por ejemplo, las lógicas algorítmicas de Facebook catalizaron, como se ha venido estudiando en los últimos años, el genocidio contra los rohinyas, es algo que verdaderamente es sintomático de cosas que suceden, que están pasando y que afectan a nuestra relación, no ya emocional con las imágenes, sino a nuestra relación con el mundo, ¿no? Porque en este sentido casi me gustaría citar a un autor que es Slavoj Žižek cuando dice: ya no existe las imágenes y el mundo por separado, nuestro mundo son las imágenes. En función de eso, en función de que nuestro mundo son las imágenes y nuestra construcción emocional procede precisamente de la rearticulación constante y negociación emocional de esas imágenes, necesitamos tener herramientas para estudiarlas. Esa es la razón por la que creemos además que un proyecto como MOVEP no es algo que se queda únicamente en el espacio de lo académico, sino que tendría que ser un catalizador también, como tantas otras iniciativas, para llegar a la educación secundaria, a la educación primaria, y que existan herramientas, ¿no?, métodos de análisis, de relación con las imágenes que nos permitan establecer un discurso objetivo con respecto a ellas.